¿Sabías que muchos refranes que se utilizan en las provincias orientales de Cuba tienen su origen en las provincias occidentales y viceversa? Y ahora te cuento la historia. Largué la jandinga o solté el bofe. Significa reír a carcajadas. Y hay que tener jandinga o tú eres un bofe. Significa es algo desagradable o una persona desagradable, difícil de soportar. Ambos se utilizan mucho tanto en la provincia de Pinar del Río como en las 5 provincias orientales, pero tienen su origen en el matadero antiguo situado en el puerto de La Habana, donde se mataban no solamente las vacas y los caballos y los puercos para la alimentación, sino que también se limpiaba el pescado que se traía de alta mar. Todo apestaba mucho y las personas pobres que no podían comprar carne o pescado de calidad se conformaban con las vísceras, entre ellas las tripas, que incluyen la llamada jandinga, eran las tripas, o por ejemplo el bofe, o sea, el vaso o los pulmones. Y esto era un poco más barato y las personas más pobres los conseguían. Por eso se llama largar la jandinga, para reírse, porque muchas personas se burlaban de los pobres que tenían que comer esto, o hay que para soportar algo eres un bofe o eres o me llegas a la jandinga porque es algo difícil de tener en el aspecto crudo, quizás se vea a primera vista desagradable y tener que proponerse alimentarse de estas vísceras. Jaja viví Alandomentú, muy conocido en las montañas de las provincias orientales, y significa todo se va a resolver, todo va a salir bien, o también todo ya está resuelto. Viene pero del barrio árabe de la comunidad musulmana de La Habana Vieja. La comunidad musulmana de La Habana Vieja, que surge y crece ya a principios del siglo XIX, se caracterizaba porque entre ellos buscaban la manera de seguir hablando en árabe para cuidar su cultura y comunicaban muy poco en español. Habibi es como una cubanización de el Habibi, mi cariño, mi amor, querida, corazón. Y Alandomentú es una cubanización del Ajalet Ejemdumentus, que significa todo va a ser resuelto. Entonces, al final, cuando esta comunidad comenzó a ser perseguida por muchos colonizadores españoles que querían instalarse en el centro de La Habana, donde habían comprado los árabes que habían emigrado algunas inmobiliarias, ellos tuvieron que trasladarse hacia el oriente del país, pero en el oriente del país tampoco pudieron estar en el centro de las ciudades y comenzaron a hacer sus negocios prácticamente desde la periferia, y allá se empezó a mezclar el idioma, y por eso hoy en día muchos guajiros orientales utilizan la frase jaja viví Alandomentú. Piña, mamey y zapote. Se utiliza tanto en las provincias centrales como sobre todo en el final de Pinar del Río. Y quiere decir vale todo, o quiere decir sencillamente todo se resolvió. O sea, cualquier problema que hubo ya está resuelto, cualquier discusión que hubo ya está resuelta, cualquier diferencia que hubo ya está resuelta, si había escasez de dinero ya está resuelta. Piña, mamey y zapote. Viene de Santiago de Cuba, del poblado del Caney, donde se cultivan las frutas con mejor calidad en toda la isla. Cuando las gentes de La Habana, los grandes industriales y la gente de dinero pedía sencillamente que se le trasladara, cuando empezó el ferrocarril nacional, que se le trasladaran las frutas del Caney hacia La Habana, las principales que pedían era
piña, mamey y zapote. Muchas personas se maravillan de que se diga mamey y zapote porque muchos piensan que el mamey y el zapote son las dos mismas cosas, pero no. El mamey era un tipo de mango que también existe hasta el día de hoy en el Caney en una calidad excepcional, y el zapote es a lo que hoy llaman mamey, la fruta roja con la semilla larga en el centro. En aquel tiempo se diferenciaba entre piña, mamey y zapote y eran las tres cosas que más se pedían. Eso era la llamada completa, o sea, se le iba a entregar la canasta grande que contenía las tres frutas que más costaban, traídas desde el Caney para las personas que podían darse ese lujo en La Habana. Tirar la casa por la ventana significa hacer un gasto enorme, muchas veces un gasto que para presumir o un gasto que sencillamente no te puedes dar el lujo, y viene de Santiago de Cuba, aunque se dice con mayor frecuencia en La Habana o en Matanzas, que son los lugares donde prácticamente estaba más conservado el capital. Cuando Santiago de Cuba era la capital de Cuba, antes de que fuera destituida y la capital se trasladara hacia la bahía de La Habana, cuando la villa de Santiago era capital, el primer gobernador en los días festivos, por la ventana del centro de la ciudad, en la primera casa que hoy está el Museo de Diego Velázquez, en esta casa en el Parque Césped de Santiago de Cuba, solía a algunas personas muy afortunadas con una soga bajarle sencillamente algunos muebles que iban a cambiar y se les regalaban a aquellas familias que prácticamente los merecían. Es decir, las cosas de dinero de la casa iban por las ventanas, incluso cestos con porcelanas, etcétera, etcétera. Entonces, tirar la casa por la ventana es un gasto enorme, ya que después había que restituir todo el mobiliario en la casa del gobernador. Posteriormente, estos se trasladaron, la capital se trasladó hacia La Habana y con él la tradición en La Habana no se pudo interponer, pero sí se pudo interponer el dicharacho. Tirar la casa por la ventana, es decir, hacer un gasto enorme y muchas veces para presumir o para darle el gusto a otras personas, como por ejemplo se hace en las fiestas de 15. No tener ni perritos ni gaticos, no tener responsabilidades o no tener a alguien de quien tú tienes que ocuparte, sobre todo no tener hijos o no tener pareja, o sea, no tener ningún tipo de responsabilidad con nadie. Se utiliza sobre todo en La Habana, Matanzas y Pinar del Río, aunque con el tiempo se ha trasladado prácticamente a todo el país. Cuando La Habana comienza, muchas de las personas que emigran desde Santiago de Cuba y Baracoa hacia La Habana tenían mascotas, ya que esto era usual en las provincias orientales para cuidar las casas. Cuando emigran hacia La Habana, se hacen las calles en el centro que tenían adoquines, etcétera. No se veía bien que las mascotas, o sea, los perros o gatos, como en Oriente, que había mucha tierra, tú podías llevarla a los jardines, a las tierras o a los terrenos a hacer sus necesidades. La gente empezó a salir con las mascotas sobre los adoquines y se prohibió que las personas tuvieran esas mascotas para hacer sus necesidades en los adoquines. Ya eso era una gran necesidad. Cuando las personas querían ir a un baile, tenían que buscar quien se ocupara de las mascotas, quien se ocupase de los perros, de los gatos, y salieran fuera de los muros de la ciudad a tener que ocuparse de que ellos hicieran fuera de los muros de la ciudad sus necesidades para no ser multados. Entonces hubo una gran ola en la cual las personas empezaron a abandonar a sus mascotas para no tener ni perritos ni gaticos y no tener esa responsabilidad de buscarse a alguien que tuviese que venir varias veces al día y salir con los animales a extramuros a hacer la necesidad. Por eso hoy es que nadie que no tiene ni perritos ni gaticos, quiere decir no tiene responsabilidades. Sobre todo se refieren a los niños, a un marido, etcétera. O sea, prácticamente una persona libre de hacer con su tiempo lo que desea. Y con esta me despido y nos vemos en el próximo capítulo de Cuba. ¿Sabías qué?